Muy bien. Vamos entonces el día de hoy a desarrollar una actividad de lectura crítica. Y es que imagínense que hace 2 días, el 9 de agosto, sucedió algo, salió un informe. ¿Algunos de ustedes saben qué es lo que está pasando? ¿El informe sobre qué tenía que ver? Ni idea. ¿No? Bueno, hace 2 días salió el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, por sus siglas IPCC. Y lo que está diciendo este informe es que el mundo se está calentando más rápido de lo que esperábamos. Estamos hablando de 1,1 grados Celsius por encima de los niveles antes de la revolución industrial, es decir, los niveles preindustriales. Y pues que ahora, o sea, ser el 1,1, se está precipitando cerca de 1,5 grados. Es decir, estamos en el marco de un umbral crítico para poder, digamos, dar reverso al tema del cambio climático. Así las cosas, la idea es que veamos un pequeño documental, o más que un documental, es una pequeña noticia, donde se nos hace como referencia precisamente a este informe. Como les digo, es una noticia reciente. Pasó. Es una noticia reciente, es una información actualizada y como les indico, es un informe correspondiente a hace 2 días, un informe que se encuentra actualizado, que tiene como función precisamente hacer un llamado de atención frente a la sociedad. Ahora, lo que se está diciendo es que a Colombia y al mundo le quedan 0 años, ¿cierto? Le quedan 0 años para poder evitar el cambio climático. Cuando nosotros estamos hablando de que al mundo le quedan 0 años, es porque se había dicho que el año pasado era como, es decir, al 2020 era como un año de corte, ¿cierto? En donde la humanidad tenía que tomar una definición frente a eso. Es un tema polémico, un tema que de pronto nosotros a veces normalizamos y creemos que no tiene nada que ver con nosotros, pero precisamente ustedes jovencitos son quienes tienen que atender a esta situación que se presenta en el mundo. Así que aprovechando nuestra clase el día miércoles y en aras de formar la cultura general y la lectura crítica, vamos a mirar de manera y con una perspectiva clara. Luisa Fernanda, dime, llegaste. ¿Me escuchas, Luisa Fernanda Fuentes? ¿Un paquete? Profe, qué pena contigo, es que no puedo ingresar. Es que el Dime. internet estaba muy mal y no me Listo. dejaba ingresar a la clase. Vale, ya te puse la asistencia, ¿listo? Listo. Gracias, profe. Vale. Entonces, como les estaba contando, la idea es que hagamos una lectura crítica de este informe. No sé de verdad si ustedes no lo escucharon, no vieron las noticias, pero este informe depara o manifiesta para Colombia una situación crítica, quizás uno de los países más golpeados por esta situación. Por eso, y adicionalmente, teniendo en cuenta que se manifiesta que para el 2055 pues ya vamos a estar en la crisis del agua. Yo, jovencitos, que el 2055 es a la vuelta de la esquina. El tiempo pasa demasiado rápido. ¿Qué papel vamos a jugar nosotros frente a esto? ¿De qué manera estamos asumiendo nosotros la situación que se presenta en el mundo? Bueno, es por eso que voy a proyectar a continuación una suerte de noticia informativa en donde nos aclaran un poco sobre el tema. ¿Será este o no será este? Vamos a ver entonces un fragmento de un noticioso un poco farandulero de Argentina, donde de alguna manera nos va a exponer esto con un lenguaje un poco diferente. No quise traer el aburrido documental. Vamos a ver análisis de prensa, ¿listo? Análisis de prensa y análisis de contexto. Por favor, afilen muy bien sus lentes intelectuales, afilen muy bien sus lentes críticos y presten mucha atención a lo que les voy a presentar a continuación. Como estamos en invierno y puede haber ciclones y vientos muy fuertes y lo que fuera, pero a veces uno tiene la impresión de que
planeta está siendo como muy castigado, ¿no? Y que estas cosas nos terminan volviendo. ¿Sabes en qué pienso? En la bajante en todos los ríos de la Argentina, en temperaturas extremas en el verano, el hemisferio norte, la cantidad de incendios que tiene porque no le llueve hace demasiado tiempo, en el sur lo que nos pasa. Cambio climático. Estamos hablando del cambio climático, que es verdad que todas las estaciones del año, los climas tienen sus temas, pero hay cosas que empiezan a tener ciertos desajustes. Por primera vez la ONU acaba de publicar un informe sobre cambio climático, primero que se publica de manera oficial, hecho por la ONU, y las perspectivas son aterradoras, podría decirte. No sé si... Ojo, quiero que como estamos haciendo lectura crítica, analicen el tipo de noticiero, quién está dando la información, qué información nos está dando, por qué nos está dando esta información. ¿Será verdadero o falso lo que me están diciendo? ¿Será que voy a creer todo lo que me están diciendo en este momento en el noticioso? Bueno, quiero que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos porque quiero que lo lean todos. Para vos o para mí que nos estás viendo, para nuestros hijos, ¿no? Y las perspectivas son aterradoras, podría decirte. No sé si para vos o para mí que nos estás viendo, para nuestros hijos seguro, sobre la huella que el hombre está dejando, estamos dejando en la Tierra y algunos cambios, que esta es una palabra que es compleja leer en estos informes, cambios irreversibles. De eso hablamos. Vamos a hablar con Carolina Vera, que es investigadora del CONICET, que participó de este análisis. ¿Cómo te va, Carolina? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Carolina, si yo te tuviera que preguntar, a ver, decime los puntos principales de este informe que se acaba de hacer sobre cambio climático y lo que estamos haciendo nosotros. Un punteo, Bueno, ¿qué puntos me dirías vos? mira, te diría que este informe fue elaborado por más de 250 investigadores del mundo entero, que llevó 3 años elaborarlo, y hay 6 cosas que son importantes y voy a mencionar algunas. Sí, Por un lado, es que los cambios climáticos recientes son generalizados, rápidos y cada vez más intensos, y algunos de ellos no tienen precedentes en miles de años. Por otro lado, hemos confirmado que las actividades humanas están provocando el cambio climático, que hay influencia humana en eventos climáticos extremos, como vos mencionaste, incluidas las olas de calor, las lluvias torrenciales. No obstante, no significa que en cada evento individual podamos afirmar que realmente el cambio climático está actuando, para eso tenemos que hacer estudios, pero sí podemos afirmar que ha aumentado la frecuencia e intensidad de, por ejemplo, lluvias torrenciales, ¿no? Y ese mensaje que vos mencionaste, no hay vuelta atrás de algunos cambios en el sistema climático, esto quiere decir en nuestra vida, ¿no? Porque podrían revertirse en cientos o miles de años. Un ejemplo son los cambios en los océanos, ¿no? El aumento de la temperatura, la acidificación, y el otro son las pérdidas de los casquetes de hielo, ¿no? Que sí. pueden llevar centenas o miles de años recuperarlos. Es importante esto que decías, ¿no? Porque cada vez que una frase común hecha es estamos destruyendo la Tierra. En realidad nos estamos destruyendo a nosotros, digamos, nosotros somos un chispazo en la historia de la Tierra y la Tierra de alguna manera se regenerará. El problema lo tendremos los que estemos viviendo la Tierra en el mientras tanto, ¿no? Exacto. Esto, como vos bien decís, las investigaciones se hacen desde los últimos 800.000 años, por ejemplo, y ha habido eventos donde el planeta ha estado con temperaturas como están hasta ahora, ¿no? Estamos un grado punto uno por encima de lo que llamamos el inicio de la era industrial, ¿no? Y eso está atribuido casi enteramente a la actividad humana. Pero como la naturaleza se va a adaptar, el desafío es que las personas nos adaptemos viviendo, produciendo, consumiendo en armonía con el ambiente. Ese es el gran mensaje, ¿no? Cada vez, Carolina, que uno piensa en cambio climático, en realidad yo tengo 46 años, o sea que empecé el tema del efecto invernadero, ya a mí en la escuela primaria me hablaban del efecto invernadero. Todos los de nuestra generación tendemos a pensar que cuando se habla de cambio climático se habla de temperaturas extremas, ¿no? Porque siempre están estos datos de que subió 1,5 la temperatura anual promedio en el planeta o el derretimiento de los polos. Pero no es solamente calor excesivo, que falte agua en los ríos de la Patagonia o que se te inunde en alguna región de Brasil es parte de lo mismo, ¿no? Exacto. El alterar la temperatura media global, aumentándola, significa que el sistema climático tiene más energía, ¿no? Y entonces eso se traduce
en más intensidad de algunos eventos extremos. Pero depende de cada lugar del planeta qué evento extremo se va a intensificar, ¿no? Sí. En algunas zonas va a ser el aumento de lluvias torrenciales e inundaciones, en otras sequías. En nuestro caso, la variabilidad del clima es natural que haya tanto inundaciones como sequías, pero el cambio climático producido por las actividades humanas está alterando esa variabilidad natural, ¿no? ¿Frío extremo entra? Por ejemplo, que haya más frío en algún lugar del que debería haber, aunque sea una región fría. La verdad que en promedio en el globo hay una tendencia a la disminución de los eventos fríos, pero eso no significa que en este mundo de 1 grado todavía tengamos estas irrupciones fuertes y además, como mencioné antes, el clima de nuestro planeta es capaz de generar esas olas de frío sin que tengamos intervención humana, ¿no? Entonces, Claro. también es importante prestar atención a cómo convivimos con el clima de cada lugar. ¿Qué significa que algunas de estas cosas son irreversibles? ¿Qué es lo que hemos roto y ya no podemos volver a arreglar? Por ejemplo, el retroceso de los glaciares o el derretimiento de algunos casquetes de hielo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Ártico o en Groenlandia o en la Antártida. Mm. Revertir esa pérdida de hielo puede llevar miles de años. Pero sí, si tomamos acciones para mitigar el cambio climático, podemos ralentizar, podemos enlentecer esos cambios que ya se están produciendo, ¿no? ¿Qué pequeña acción puede tomar uno en su casa? Bueno, resulta claro, y este informe lo confirma, que el cambio climático tiene que ver con el aumento de ciertos gases en la atmósfera, como el dióxido de carbono, el metano. Sí. El dióxido de carbono está asociado con la utilización de combustibles fósiles, como petróleo, carbón, gas. Es por eso que se está hablando tanto de la transición energética, el desafío de ir transicionando nuestra sociedad a dejar de utilizar esas formas de producción de energía a otras más sustentables con el ambiente, Sí. ya sea energías renovables, sea la producción de hidrógeno. El auto eléctrico, con las esto, baterías solares, ese tipo, para que todos lo identifiquen. exacto, eso que ya hace 10 años atrás quizás parecía algo del futuro, hoy es una realidad. Sí. Hoy el sector de transporte está pensando en eso. También cómo han crecido, en el caso de nuestro país, el uso de las energías renovables. Hemos tenido este año que el porcentaje, creo que ha llegado alrededor del 20% en algunos días de la utilización de energía renovable en el sistema eléctrico argentino. Y entonces, ese es un camino que ya se está realizando. Lo único que alerta este informe es la necesidad de que esa transición sea rápida para poder mitigar cuanto antes el efecto del cambio climático. Es decir, tratar de evitar que el calentamiento global, que como dije está hoy en 1 grado, 1.1 por encima de lo normal, que no supere preferentemente el 1,5 grados y si no, los 2 grados, ya que en caso contrario las consecuencias lamentablemente serían más severas. Hablaste hace un ratito de los mares, ¿no? Y el problema del cambio climático en los mares con respecto a la temperatura y la contaminación del mar. Pues hace poquito habíamos un informe donde ya prácticamente no hay muestra de agua que puedas tomar donde no se registre algo de plástico. Por mínimo que sea, Sí, pero algo hay. Esto interfiere además de la contaminación en general, ¿interfiere con el cambio climático o lo propicia? No, lo que hace es un océano menos sustentable, digamos. La utilización de los desechos plásticos en el mar es otra evidencia de lo poco sustentable que son las actividades humanas, ¿no? O la vida también, porque muchas veces esos desechos plásticos tienen que ver con consumo, ¿no? Pero eso se suma vamos a decir, que aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas que viven en los océanos, donde ya tenemos mayores temperaturas, cambios en la salinidad, acidificación, y esto le sumamos entonces los plásticos, hay ecosistemas, estoy hablando de animales, estoy hablando de plantas en el mar que se ven afectados, ¿no? Sí, vos sabés que cuando contaminación del aire, efecto invernadero, no me acuerdo todos los gases que nombraste, metano, dijiste, ¿cuáles son los gases? El más importante en el que produce cambio climático es el dióxido de carbono, que es Dióxido el de más carbono. dominante, pero luego el metano también. Bueno, hablamos de los coches, el consumo del petróleo y este tipo de energías que hay que ir
Lentamente no. Vos estás diciendo que rápidamente hay que hacerlo. Te hago la última. Las vacas, la cría de vacas, los gases que producen las vacas, ¿es verdad que contribuyen a todos estos Y problemas? sí, es justamente los rumiantes producen metano, ¿no? A través de su proceso digestivo. Sí. No es la única actividad que produce metano, sino también el cultivo de arroz. Estamos hablando de grandes extensiones en la zona de Asia. Imaginemos que importan las emisiones en todo el planeta, porque la atmósfera no tiene fronteras. También emiten metano los desechos, los residuos, los restos de quema. Es decir, tenemos que transformar, transicionar nuestras producciones para que reducir esas emisiones. Carolina Vera, investigadora de CONICET, participó de este informe sobre el cambio climático de la ONU. Y me quedo para hacer un rulito, un monio, Caro, con este dato de que los cambios se están produciendo, necesitamos acelerarlos. Exacto. Digamos que los cambios futuros van a depender de nuestras acciones del presente. Gracias, Caro. Un beso para vos. Un gusto. Hasta la próxima. Cambio climático, hay que estar atento a esto. Y yo te vuelvo a lo mismo, por nuestros hijos, ¿ven? Si querés, no solamente títulos. Listo, muy bien. Como ustedes se dan cuenta, entonces, de alguna manera se van a esbozar algunas de las principales características de este informe. ¿Y por qué me llama la atención y por qué lo considero importante? Para que lo tengamos en cuenta en el marco de cualquier lectura crítica que nosotros hacemos. Bueno, primero que todo vamos a tomar en cuenta este tipo de contenido temático porque ustedes van a desarrollar la competencia social y ciudadana, sobre todo porque ustedes también deben tener competencias para el tratamiento de la información, para filtrar la información que se les está presentando y sobre todo también deben partir de sus competencias ciudadanas, de su autonomía y su iniciativa personal. Todo eso que estamos viendo de esta temática va a responder y está dirigido a ello. ¿Por qué tenemos en cuenta esto? Ojo, este informe del cual estamos hablando nosotros, el IPCC, como les he dicho, que hace parte de este informe intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ojo, cuando hablamos de intergubernamental, estamos hablando de que fue realizado por expertos, por científicos, biólogos, ingenieros, etcétera, etcétera, que tienen conocimiento del tema. Es decir, estamos hablando de un informe que fue hecho a partir de la evaluación científica más reciente, ¿sí? No estamos hablando de supersticiones, de supersticherías, de extraterrestres o algo que está afuera, no, estamos hablando de un informe netamente científico y como les he dicho, ustedes tienen que ser jovencitos en contexto, tienen que ser jovencitos que estén metidos dentro de su realidad. Por eso hablamos también de un informe que es reciente. La palabra irreversible hizo mucho eco en este informe, lo cual también espero que ustedes ahorita a continuación pues me den a conocer cuáles son sus perspectivas frente a esto. Como les digo, es un informe realizado a partir de una evaluación científica reciente y que, por lo demás, pues presenta una fuerte señal de alerta para lo que tiene que ver el bienestar de la sociedad humana y de toda la vida en la Tierra. Digamos que esto resulta ser un testimonio de esos esfuerzos, un testimonio y un llamado a que se unifiquen esfuerzos para reducir esas emisiones de los gases con efecto invernadero, pues que se han hecho durante las últimas décadas. Recordemos que hubo un acuerdo en París que no ha sido cumplido por los países del mundo y lo que dice este informe y a lo que respecta y al tratarse de diferentes profesionales de varios países del mundo, es decir, intergubernamental, es que también se llegó a plantear el año 2021 y eso también quería destacarlo, que no lo mencionan mucho ahí en la entrevista que le realizan al especialista, y es que en el 2021 resulta ser un año crucial, ya que las naciones pues, pueden presentar, los diferentes países del mundo que serán parte de este informe, pueden presentar las conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional, las CDN, que son una suerte de propuestas que debe hacer cada país del mundo, donde se sumen esfuerzos, acciones, para responder a este cambio climático y reducir las emisiones que se presentan. Con lo que buscan ellos es que se sumen esfuerzos individuales, colectivos, que permitan entonces darle apoyo a la ciencia, porque prácticamente estamos dándonos cuenta de que son unos pocos
profesionales, unos pocos científicos, personas que se encuentran interesadas en el tema y son quienes pues están realizando este tipo de informes. Sin embargo, no todos los países del mundo realmente se encuentran, digamos, comprometidos con la situación, todavía pues presentan alguna suerte de actitud resiliente a no querer presentar propuestas ante pues una información más bien que tiene unas bases científicas, a aceptar, digamos, o afrontar ese reto que es demasiado ambicioso de reducir las emisiones de invernadero, o mirar pues otras alternativas para la generación de plástico, etcétera. Esto que les estoy contando ahorita a ustedes tiene intención de que busquemos entonces análisis crítico en relación a esto. Entonces les voy a poner en el tablero, espero que me estén viendo ahí, una serie de preguntas. Ustedes solamente me están viendo como la frente. A ver. Me vas a esperar, esto no quiere funcionar. Esta camarita está toda noqueada, no quiero subir. Ok, sí va a funcionar. Listo, mucho mejor. Entonces necesito que me cuenten, voy a dejarlas copiadas en el tablero porque precisamente es con esa intención de la reflexión. Necesito que en este momento empiecen a reflexionar. ¿Listo? Vamos a trabajar alrededor de la reflexión. Vamos a trabajar. Entonces, ¿qué opinión les suscitó a ustedes el informe? Opinión, estoy preguntando por lo que ustedes creen, ¿cierto? ¿Qué opinión les genera el informe? ¿Cierto? Sobre el informe. Y vamos a pasar entonces a un segundo punto, y es, ¿qué saben ustedes del cambio climático? ¿Qué sabes del cambio climático? ¿Qué información tienen ustedes? Una tercera pregunta que no va orientada solamente a indagar lo anterior, sino a indagar más bien qué pueden ser o a qué se deben esos cambios que se han producido en el medio ambiente. ¿A qué se deben esos cambios en el medio ambiente? ¿Cierto? Y vamos entonces a mirar qué tipo de catástrofes naturales y humanas pueden producirse que cambien el clima, ¿cierto? Todas estas son una indagación de ustedes de saber qué conocimientos previos tienen. ¿Qué acciones humanas y catástrofes naturales pueden producir cambio climático? Y
Y por último, ya estamos hablando entonces de una cuestión más propositiva. ¿Cómo se puede mejorar la situación que se nos presenta en el informe? ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones del medio ambiente? Ojo, a este punto le voy a poner mucha atención. Estos tres son muy similares. ¿Qué saben ustedes del cambio climático? ¿Qué información tienen? ¿A qué se deben esos cambios en el medio ambiente desde lo que ustedes saben? ¿Qué acciones humanas y naturales, cierto? Eso es el que también naturales se pueden que producen el cambio climático. Todos estos de conocimientos previos. ¿Listo? Quiero saber qué conocen ustedes. Y en esto, obviamente, es de opinión frente a lo que estamos viendo, ¿cierto? A lo del documental, más bien sobre el video propio de la clase. Y en este último aspecto, vamos a estar en algo más propositivo. También me pueden decir, no, profe, definitivamente ya no se puede hacer nada, tal. ¿Cierto? ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones? Pero ojo, desde mi actitud frente al mundo. Ustedes frente al mundo como sujetos activos en el mundo. ¿Yo cómo puedo ver eso? De forma realista. Quiero que me den ideas aterrizadas. Realistas, ¿no? Quiero ver qué tienen ustedes que decir respecto a esto. ¿Listo? Vamos a hacer el tema de la reflexión. ¿Cómo lo vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a ir llamando a lista, una arriba, una abajo, y van solucionando estas preguntas que ustedes están viendo en el tablero, que deben servir como inspiración. Profe, las tenemos que resolver en orden. Sí, si ustedes quieren, cada uno de ustedes debe hacer una suerte de intervención frente a esto. Tengamos en cuenta entonces que pues, el cambio climático no es más o es nada más y nada menos que ese fenómeno, proceso que empieza a afectar las temperaturas, que aumenta las precipitaciones, que puede generar vientos extensos durante mucho tiempo. Bueno, tengamos en cuenta también que son varios factores o son varios los factores que pueden generar esta consecuencia, tanto naturales como humanos. Hablamos de naturales, de la radiación, la órbita de la Tierra, la circulación oceánica, etcétera, pero también unos efectos que son propios de la actividad humana, la industrialización, deforestación, etc. etc. Ahí es donde pues vamos a ver el hueco de la actividad humana frente a esto, y pues quisiera que ustedes me ayudaran a identificar entonces esas causas, esas consecuencias y esas posibles soluciones y actuaciones que podemos generar como humanidad para evitar el cambio climático, teniendo en cuenta pues la información que ya les he dado a ustedes. Cuéntenme, los escucho. No sé si alguien quiere hablar de una vez o llamo a lista. Voy a poner nota de esto, ¿no? ¿Se encuentra Cortés Garzón Daniel? De mandarme una fotico al grupo que casi no veo las preguntas. Listo, Angela, claro que sí. Discúlpeme, creo que tiene como una luz a un lado, pero está como difícil que no salga. Ah, no, mira. Va a salir un poquito volteadita, pero es para que no salga la luz. Esto es que si no se ve todo blanco. ¿Listo? Perdónenme, pero es lo mejor que pude mandar esa foto, o si no sale raro. Listo, Cortés Garzón, ¿te encuentras? Sí, señora. Listo, Cortés. Entonces ayúdame con tu reflexión a partir de esas preguntas que les estoy poniendo ahí, esas preguntas generadoras.
dime. Bueno, Garzón, no me respondes, Cortés. Repetir, por favor, la pregunta. Un poquito mal. Ok, me estás diciendo que el internet está un poquito malo y listo. ¿Puedes, por favor, ir respondiendo las preguntas? A ver si de pronto están en el tablero. ¿Las alcanzas a ver? Ya las puse en un grupo también. Bueno, a ver, llamando a alguien más mientras tanto, porque se me fue el ratico. Barrera Gallego para el Steven. Barrera Gallego, Harold Steven. ¿Tampoco? Bajarlo sin fecha de entrega. Tema, lo bajar en lectura crítica. Almanza Banda, Ángela. Dígame, profe. Listo. Cuéntanos, Ángela. ¿Puedes darle respuesta a las preguntas, a la reflexión que les estoy planteando? Sí, señora, aunque no las tengo escritas en el cuaderno, pero sí me las... Sí, dale, no, no importa. No es necesario que le escriban en el cuaderno. Lo que quiero es escucharles, saber qué reflexiones se plantean ustedes. ¿Listo? ¿Con la primera? Sí, todos. Ve desarrollando un discurso, resolviendo una a una. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Pues de la primera, en verdad yo le tengo... Tiene razón el informe, porque de verdad nosotros como seres humanos estamos acabando con el medio ambiente y con la naturaleza que se nos proporcionaron que nosotros la cuidáramos. Como por ejemplo la talación de árboles, que sí pueden sacarse varias cosas de los árboles, pero también estamos dañando nuestros bosques y nuestra fauna, flora. Y también como gracias a las plantas nucleares hay cosas que, por ejemplo, se queman los bosques o los glaciares se están derritiendo gracias ¿cómo que se llama, profe? Ah, en ese momento no me acuerdo la palabra, pero sí, Al calentamiento global, no sé. señora, al calentamiento global. Entonces, por culpa de nosotros somos los que estamos dañando nuestro medio ambiente. Y si lo vamos a restaurar, desde ahora duraremos varios años en el procedimiento poder restaurar nuestro ambiente, nuestra naturaleza y todo. ¿Tú crees que se pueden mejorar las condiciones del medio ambiente? ¿Cómo lo harías? Pues sí, pero tardaría como un poco para que algunas de las personas me ayudarían con lo del medio ambiente, como por ejemplo en las playas hay mucha basura y hay gente que no recicla por ejemplo, las botellas plásticas ni nada de eso para poder hacer como una reutilización de esos objetos.
¿Tú qué opinas cuando dicen en el informe que es irreversible, que el cambio climático es irreversible, que ya hagamos lo que hagamos no podemos hacer nada? ¿Tú qué opinas frente a esto? Bueno, aunque sí es verdad que no se puede revertir de un momento a otro o que es un poco irreversible, el proceso con los glaciares que ya casi no, o sea, se están derritiendo y no podemos hacer nada con ellos. Pero de pronto, si se va a lo de las plantas nucleares, pueda que hagamos algo con la atmósfera, porque ahí más que todo el aire está un poco contaminado. Entonces, con eso podríamos un poco bajar la contaminación del aire. Ok. Listo, ¿quieres agregar algo más? Por ahora no, profe. Listo, muy bien. Voy a publicarles una actividad. La idea es que ustedes hagan la intervención durante la clase, ¿listo? Voy a pasar entonces, yo les asigno la nota. Les digo esto porque yo les asigno la nota, ¿listo? Está hecha solo para ustedes 12. Está ahí publicado y aparece en el marco de la lectura crítica, ¿listo? Entonces, Ángela ya. Andrés Felipe Saavedra, ¿te encuentras? Sí, señor. Listo, muy bien. Cuéntanos, resuelve entonces las inquietudes que están planteadas. ¿Cómo, profe? Es que se le escucha mucho eco. Mucho eco, que por favor resuelvas las preguntas que les he planteado, la reflexión en torno a una intervención. ¿Listo? Es una intervención de unos 3 minutos, 4 minutos, donde nos aclares. Profe, qué pena. Tú me llamaste ahorita. No, todavía no te llamaba, ¿listo? Ah, bueno. Si me están poniendo atención, si me están escuchando, es que a veces siento que me desgasto hablando y hablando y hablando y nadie me pone atención. Sí, señora. Sí, sí tienen claro, porque es que cada vez que llamo a alguien me dicen, profe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como si no hubieran puesto atención en los últimos 47 minutos que he estado acá. Pilas. Harold. No está en la llamada, profe. Harold no está tampoco, ¿cierto? Voy a poner los unos porque qué hago. Listo, Harold, 1. Joan Sebastián Daza. Tampoco está en la llamada, profe. Tampoco, ¿cierto? Listo, gracias. Daza. Francisca María. Sí, señora. Listo, Francisca. La idea es la resolución de estas preguntas desde un enfoque crítico. Puedes desarrollar el orden de tu discurso como lo consideres. ¿Listo? Adelante. Pues pienso que la opinión del informe genera un poquito como de inconformidad con respecto a cómo están tomando las decisiones. Porque, pues, si se tenía un conocimiento previo de lo que estaba pasando y pues ahorita como que no se puede manejar, es algo que genera inconformidad. Digamos la segunda pregunta, que es el cambio climático. El cambio climático es básicamente, como le dice la pregunta, que se cambia el clima, se altera. Entonces, digamos que tenemos, como se mencionó anteriormente, cierto porcentaje, una cifra exacta, y esa cifra ahorita está elevada. La pregunta 3, ¿a qué se deben estos cambios en el medio ambiente?
Según lo que vi en el video, pues aparecían pues bosques quemándose, la parte industrial también. La pregunta 4: ¿qué acciones humanas y naturales pueden producir un cambio climático? Digamos, no, el reciclaje crea eso. O sea, si no reciclamos correctamente, no dividimos, se puede alterar el cambio climático, el calentamiento global. Aparte, también tenemos la zona industrial, las fábricas. Nosotros estamos incluidos porque estamos trabajando en eso. ¿Y cómo se puede mejorar? Desde hace muchísimos años, como ciudadanos, estamos diciendo que el reciclaje ayuda, que usar material, digamos, tal vez orgánico y no químico para dañar el medio ambiente funciona. Tener cierta protección con la biodiversidad también. Ok. Francisca, se dice que el cambio climático es irreversible, ¿cierto? Nos dicen en el informe. ¿Tú crees, y por eso estamos haciendo lectura crítica, que simplemente con el reciclaje y simplemente con el hecho de que sepamos poner en la bolsita de color verde, negra, blanca, los materiales, cuando hablamos de irreversible, será suficiente este tipo de acciones? ¿Quiénes serán los que tienen que generar esas acciones? ¿Seremos nosotros dentro de nuestros hogares o será que hay mayores responsables frente a eso? Póngale como... Yo creo que hay mayores responsables. Obviamente nosotros tenemos mucho que ver, pero si ya se había dado un informe anteriormente, como su merced dice, la responsabilidad la tienen también otro tipo de personas que tienen que saber cómo manejar la situación. O sea, en mi caso, yo la verdad no sabía que estábamos como a tope, y hasta ahorita que su merced nos mostró el video fue que me enteré. Y como digo, no le genera inconformidad, porque no sabía bien lo que estaba pasando, estaba desinformada. Listo, Francisca. Muchas gracias por tu intervención. Vete pensando quiénes serán entonces esas personas o esos responsables, porque a veces ni siquiera son personas, sino son ciertos entes. Piénsalo, piénsalo. Ya te pongo tu nota acá. Paula Alejandra Mancipe Oviedo. Presente, profe. Listo, Paula. Ve desarrollando entonces la idea, pero entonces ve pensando realmente. Quiero que sean muy radicales de verdad cuando piensen en cómo se pueden mejorar esas condiciones del medio ambiente. En manos de quién está la situación. ¿Listo? Adelante, Paula. Respecto al informe, creo que es muy importante que siempre se haga énfasis en una problemática tan grande que nos afecta tanto pues como a la humanidad y hasta la biodiversidad. La información que brinda también es muy buena porque nos pregunta de diferentes situaciones, del reciclaje que se ayuda o no, de los plásticos, etcétera, y todo nos ayuda como a tener una idea de qué es el problema. Pues el cambio climático es la alteración en la temperatura mundial, pues que estamos 1.1 grado arriba de lo normal. Y estos cambios yo creo que se deben más que todo a la industrialización, porque justo cuando empezó la industrialización fue que comenzamos a producir más cosas, a producir más gases, a ser más gente, pues a que haya más población, y esto afecta en sobremanera porque aunque tratemos de controlar lo que producimos, de igual manera se tiene que llegar a un punto para que abastezca a todo el mundo. Por ejemplo, como lo decía en el informe, que las carnes, la producción de carne de vaca era uno de los grandes contaminantes en el mundo. Entonces, pues, es como ¿cómo se dice? Algo básico para vivir, pero nos contamina demasiado.
¿Qué acciones humanas podemos, qué podemos producir como cambio climático? Quizás sobre el consumo irresponsable, pues. El consumir demasiado plástico, porque aunque el tirarlo a la calle no afecte muchísimo, el proceso de hacer plástico sí. El consumir demasiada carne de vaca también, el consumir demasiada ropa también contamina demasiado. Quizás también no ser responsables con las cosas que utilizamos. No sé por qué, por ejemplo, para decorar las casas por fuera utilizamos baldosa que refleja la luz del sol en vez de usar, digamos, pintura que la absorbe. No sé, son cosas muy chiquitas que contribuyen así 0,00%. Y pues naturales, yo creo que no, pues respirar todo el mundo lo hacía antes de la industrialización. Y ¿cómo se pueden mejorar las condiciones? Yo creo que ser más responsables con el consumo, parar un poco la producción de carne y de ropa. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Generar como más consumo de ropa, reciclar ropa. O consumir otro tipo de alimentos que también tengan proteína, hacer que las casas utilicen energía renovable y también los combustibles fósiles, que sean biodegradables en vez de fósiles. Y ya. Muchas gracias, Paula, por tu intervención. Paula nos habla de algo que nos habla del consumo diario que tenemos, ¿cierto? Dice Francisca, hasta el simple hecho de respirar, es decir, la ropa que te pones, lo que consumes en alimentos, ¿cierto? Las carnes, etc. ¿Ustedes saben qué es la huella de carbono? No, profe. O tal vez sí, pero no con esa definición. Listo. ¿Qué más o menos qué entienden ustedes por huella de carbono? Para saber más o menos por dónde voy. ¿Alguna idea? No importa, lo que sea. Listo, no pasa nada. La huella de carbono es ese rastro que nosotros dejamos durante toda nuestra vida, ¿cierto? Por ejemplo, un baby, cuando utiliza un pañal, por ejemplo, de plástico, pues ese bebé pues va dejando el rastro, la huella de carbono de lo que va gastando, lo que va usando, etcétera, etcétera. Solamente porque me parece que es importante lo que nos ha mencionado Paula, esa necesidad de que ustedes comprendan el concepto de la huella de carbono toda vez que nos encontramos ante una situación irremediable. Les voy a proyectar este video que dura 3 minutitos para que piensen en relación a él. La huella de carbono y el consumismo innecesario. Fíjense muy bien lo que va a decir ella. ¿Sabías que solo con levantarnos cada día ya estamos contribuyendo al deterioro del medio ambiente? Todo lo que comemos, vestimos y usamos contamina. La huella de carbono es el impacto que produce en el medio ambiente el desarrollo de una actividad, que puede ser desde enviar un tuit hasta comprar alimentos. Gracias al ritmo de producción que responde al estilo de vida de muchas personas, la gran mayoría de la producción de todos los servicios que necesitamos para vivir se hace a partir de la quema de hidrocarburos, lo que a su vez genera una sobreproducción de dióxido de carbono, que ha ocasionado que los gases de efecto invernadero aumenten la temperatura de la Tierra. Y este aumento lo han resentido todos los ecosistemas, pues las sequías y el exceso de precipitaciones en algunas zonas han modificado el hábitat de muchas plantas y animales. Lo grave de todo esto es que las industrias que actualmente surten de insumos básicos a toda la humanidad
se manejan a través de prácticas nada amigables con el medio ambiente, pues todos sus procesos se siguen basando en la quema de hidrocarburos. Estas son las industrias que más contaminan. Industria química. Lamentablemente, es gracias a esta industria que un gran número de especies están en peligro de extinción, pues todas sus emisiones de sustancias tóxicas han arrasado con muchos recursos naturales. Lo peor es que de ella dependen algunas otras industrias que contribuyen de manera importante al deterioro, como la de los colorantes y por consecuencia la industria textil. Industria pesada. Esta industria se dedica a la extracción y transformación de materias primas, tales como el cemento, la madera o el papel, lo que la convierte en proveedora de muchas otras industrias. Industria metalúrgica. Su objetivo es la extracción y transformación de metales a partir de minerales. Es la responsable de gran parte de la contaminación de aguas residuales, pues la mayoría de sus desechos desembocan en el cauce de ríos y mares. Industria petrolera. Esta industria está relacionada con los procesos globales de exploración, extracción, refinación, transporte y mercadotecnia de toda clase de productos. Así que prácticamente todo lo que llega a nosotros participa dentro de esta cadena, lo que nos hace contribuyentes indirectos de la polución que generan. Si nos ponemos a pensar, todo lo que llega a nuestras manos o nos funciona para comunicarnos y desplazarnos proviene de industrias que tienen como base la explotación de hidrocarburos. A pesar de todo esto, la descarbonización de las empresas podría ser un gran paso que nos ayudaría a reducir nuestra huella de carbono y puede comenzar por nosotros mismos. El consumo de energías limpias, la reutilización, el reciclaje y la autosustentabilidad podrían darle la vuelta a nuestra huella. Pues al repensar nuestros hábitos de consumo y plantearnos pequeñas soluciones para contaminar lo menos posible, la demanda se puede ver reducida. Se calcula que en México, el promedio actual de producción de CO2 es de 4 toneladas por persona cada año, aunque en las ciudades más industrializadas es aún mayor. Producir la mayoría de nuestros alimentos, no comprar moda rápida, cambiar nuestros hábitos de transporte y nuestro consumo de artículos de fácil desecho por opciones ecológicas reducirá en gran medida nuestro impacto. Si quieres calcular tu huella de carbono, hay muchas páginas en internet que pueden darte un aproximado dependiendo de tus actividades diarias. Recuerda que conocer tus desechos te hará ser más consciente de ellos para poder reducir tus emisiones. No te pierdas todo lo que tenemos para ti y recuerda que en Freelenial transformamos al mundo en comunidad. Bueno, sé que me faltan varias personas por hacer la intervención, no obstante, este ejercicio de lectura crítica que les he traído el día de hoy nace precisamente de esa preocupación misma que tengo como sujeta, como ser humana, en esta pequeña nave espacial en la que nos encontramos nosotros, que es la pequeña nave espacial llamada Tierra. Y a diferencia de lo que piensan muchas personas que caminan por el mundo creyendo que son dueños y señores del mundo, el mundo no es infinito. Estamos todos metidos en esta pequeña tierra, en este pequeño terrón de tierra, donde todo es limitado, todo se encuentra a tope. Ustedes, jovencitos y jovencitas, hacen parte de esa generación que para bien o por mal tienen que asumir un papel distinto frente a lo que se está presentando. Irreversible es la palabra que se está manejando en este momento desde hace un par de días para denominar el calentamiento global y el efecto invernadero que tenemos en este momento en nuestro planeta. Ya saben bien qué es la huella de carbono, pueden calcularlo perfectamente y a pesar de que sabemos de que son las grandes industrias las que generan, gran contaminación a escala, por ejemplo, una empresa minera en Colombia para lavar un gramo de oro está utilizando más de 3.000 litros de agua por segundo. Es decir, obviamente ustedes no gastan 3.000 litros de agua por segundo cuando se están duchando, ¿cierto? Hacemos parte del tercer país, antes éramos el primer país, ahora somos el tercer país con mayor capacidad de recursos del agua. Eso no quiere decir que nosotros nos encontremos en un lugar beneficiados por ello. Más aún, lo que nos genera es mayor problematización. Pensar generalmente trae mayor dificultad para el ser humano. Y a lo que los convoco es a que piensen frente al papel que ustedes están tomando.
Si bien las industrias son las que generan mayor parte de la contaminación, quería contarles que el pañal de plástico que ustedes usaron cuando tenían apenas 2 días de nacido va a durar más tiempo sobre la faz de la Tierra que ustedes. Pues un pañal, para que se descomponga completamente, un pañal de plástico, pasan 500 años. Con seguridad y con todos los cuidados de la salud y demás, ustedes van a llegar a sus 100 años, sus 110 años, pero ese pañal va a sobrepasarlos a ustedes por 400 años más. Esa bolsa de papitas que ustedes se comen, que es brillante, que solamente, o esa botella de Coca-Cola que solamente dura 5 minutos con nosotros, 15 minutos con nosotros, va a durar 700, 800 años en la faz de la Tierra. Esa huella de carbono, y les quería explicar eso para que por favor volteemos a mirar hacia atrás y veamos cómo son esos consumos que tenemos. Nunca es tarde para replantearnos eso, para tener unos consumos responsables y seguro que pueden tener muchas ideas alrededor de ello. Los dejo entonces con esta preocupación que tengo, pero también quiero que se inspiren, que sigan investigando, indagando sobre el tema, pero sobre todo que tomen una actitud crítica frente a lo que sucede y por más que quieran, por favor, es decir, evítenlo a toda costa, no seamos parte del montón. Tengamos una actitud crítica, no seamos mediocres, marquemos la diferencia frente a lo que se presenta. A veces una actitud noble frente a la humanidad puede traer unos beneficios que quizás nosotros no estemos esperando. No todo en la vida es dinero. Jovencitos y jovencitas, con esto los dejo para que continúen su jornada escolar. No sé si alguien quiere agregar algo, decir algo, manifestar algo, o de lo contrario podemos dar por finalizada. Estefanía. Profe, una pregunta. Es que pues en la clase se puso que la intervención durante la clase es cierto, pero pues como se le había preguntado como 3 personas y 2 de ellas contestaron. ¿Y ahí cómo se hace para esa nota? Listo, ya le voy a devolver la nota en este mismo momento a las personas que ya les califiqué. Hubo personas que no me respondieron. Me faltan Daniel Camilo, Daniel Enrique, Andrés Felipe, Valentina Santofimio, Lizeth Juliana, Kevin Eduardo y Estefanía Ver. No se preocupen que la próxima clase, entonces vamos a terminar eso. ¿Listo? Voy a dejarlo sin fecha de entrega. ¿Listo? Para que no se me pongan nerviosos. Lo voy a dejar sin fecha de entrega. Ya, no les va a aparecer ninguna fecha. ¿Listo? Y lo terminamos el día de mañana. ¿Te parece, Estefanía? Bueno, señora, gracias. Listo. El resto, ¿alguna consideración? ¿Puedo dejar de grabar? Que tengan un excelente día entonces, chicos. Piensen lo que les